Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe, 22 de agosto del 2025. ¿De qué voy a estar conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Gobernadora pierde la tabla ante pregunta de periodista. Tengo el video y vamos a analizarlo y controversias posteriores a ese incidente. Todo lo que ha trascendido públicamente hasta ahora apunta a que hubo un altercado entre el licenciado Carlos Mercader y la senadora Joan Rodríguez Bebe. Educación admite reducción en número de guardias escolares. 3 de los generadores de emergencia nuevos ya tienen el mantenimiento vencido. Negociado de energía defiende ante el Tribunal Supremo inmunidad que le dieron a Luma. Derogan 251 reglamentos. Pero de verdad estamos ante una reforma gubernamental. Surgen más nombres como posibles candidatos para la Junta de Control Fiscal. ¿Alguna noticia positiva? Mejora en los resultados de las pruebas de aprovechamiento de los estudiantes de escuelas públicas. A nivel federal se abre la posibilidad de reducción pronto de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, lo que nos beneficiaría a todos. Y en una clara actitud de persecución política, FBI allana la residencia y oficina de antiguo asesor de Trump, que se convirtió en su crítico acérrimo. Y no sé todavía si podremos conectarnos con Federico. Si está Federico, Deportes Zona 5 con Federico. Si no, pues yo diré algo de deporte, porque es viernes y cuando ya mismo le digo que se acabó la primera mitad del partido entre Puerto Rico y Panamá de AmeriCup y estamos adelante por 10 puntos. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes para los que me estén escuchando o me estén viendo en vivo. Son las 4, exactamente las 4 en punto de la tarde de hoy, viernes 22 de agosto. Me escuchas en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, pero también me puedes ver y escuchar en radioisla.tv, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla y también a través de la página de Facebook de este servidor. Bueno, les recuerdo que mi nuevo libro, mi nuevo libro en primera fila, La lucha sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997 al 2025. La presentación oficial va a ser el 11 de septiembre a las 6 de la tarde en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La presentación estará a cargo de la profesora, licenciada, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la amiga Celina Romaní. Eso será, repito, el 11 de septiembre a las 6 de la tarde. Si quieres ordenar el libro, ya la primera tirada se está terminando. El libro ya está disponible en varias de las librerías a través de todo Puerto Rico, en Casa Norberto, en Laberinto, en otras librerías. Todavía no está en todos lados porque la primera tirada se acabó. Estamos esperando que llegue de la imprenta, pero todavía lo puedes ordenar en la oferta de preventa en acevedovila.net y a través de ATH Móvil. Estamos aquí desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Lo puedes ordenar, vas a la sección de negocios, business y escribes publicaciones PR y lo puedes ordenar al costo en esta preventa de $40. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Ayer, la gobernadora en un evento de prensa, pues se abrió a preguntas de la prensa y uno de los temas que surgió pues es la situación, que lo voy a discutir luego de esta primer análisis, la situación que ha trascendido públicamente de una alegación de un acto o una serie de eventos
de violencia de género de parte del licenciado Carlos Mercader contra su compañera sentimental, la senadora Joan Rodríguez Bebe. La gobernadora dio información adicional ayer y un poco luego voy a eso. Pero en un momento el periodista Juan Acosta de Noticel, que es un periodista muy incisivo, le hizo una primera pregunta donde pues se supone que las querellas de violencia de género sean confidenciales y que si algo trasciende pues se trate de proteger particularmente el nombre de la víctima. Todos sabemos que esta querella, que ahorita veremos qué información tenemos sobre quién la dio, pues empezó a correr a través de las redes sociales. Yo recuerdo haberla visto en las redes sociales de Bonita Radio y también del periodista Rafael Lenín López. Y Juan Acosta primero hizo una pregunta que quizás era una pregunta donde él adjudicaba. La primera pregunta que le hace a la gobernadora es como si hubiese sido la procuradora de la mujer la que filtró la querella. La gobernadora ahí contesta de que el documento que se hizo público no es exactamente el mismo que se radicó. Yo voy ahorita a ese análisis. Y entonces Juan hace una pregunta de seguimiento. Vamos a verla y escucharla. Los que nos están viendo en vídeo, pues pueden ver el body language, el comportamiento corporal de la gobernadora. Pero vamos a ver el incidente completo. Creo que dura 3, 4, 5 minutos. Adelante, control. Al documento recibido. Sí, pero por esa misma línea, ¿usted da por cierto esas expresiones de la Procuradora de las Mujeres? Porque de la misma manera pudo haber sido un empleado de la agencia. Le estamos dando validez al documento, aunque se está alegando que el documento fue alterado. No hay ni la más mínima investigación para, por lo menos, cerciorarse de que esa filtración no ocurrió por el propio personal de la Procuraduría de las Mujeres, que, pues, si eso ocurrió así, por lo menos yo Usted está partiendo de una premisa equivocada. Usted está partiendo de que el gobierno de Puerto Rico quiere poner en precario la vida de una víctima. No. Eso no es lo que yo dije. Perdóneme. Pero, gobernador, yo escuché su pregunta, escuché mi contestación. Eso no fue lo que yo dije, gobernador. Eso es lo que se interpreta de su pregunta. Que lo interprete de esa manera, le voy a pedir que me deje contestar, porque usted hace las preguntas como usted quiere, yo las contesto como yo entiendo que debo contestarlas. Así que si usted quiere la contestación, me dice, yo la doy. Pero basta ya de partir de premisas de que el gobierno de Puerto Rico está inventando documentos para crear una crisis de figuras públicas. De nuevo, eso no fue lo que yo dije. Discúlpeme, usted no se va a cariar conmigo aquí. Usted hace silencio, como yo hago silencio cuando usted hace las preguntas. Vamos a respetarnos. Y usted no me está respetando a mí. Aquí, una persona fue físicamente a una agencia de gobierno con un documento que le llega a la Procuradora de la Mujer. La Procuradora de la Mujer lo recibe. ¿Qué opción tiene? Referirlo a la agencia correspondiente, que es la Policía de Puerto Rico. Y eso fue lo que se hizo. Independientemente de quién es, quién sea, quién lo trajo. Porque volvemos. Si la agencia de gobierno no lo hubiera referido a la Policía de Puerto Rico y hubiera habido una muerte, una fatalidad con esa víctima, hoy la pregunta sería aquí, la negligencia del gobierno de no atender a una víctima y a una acusación. Y eso no es lo que va a ocurrir bajo mi gobierno. Vamos a actuar sobre todo lo que nos llegue. Evidentemente, el documento no lo filtró la agencia. Y tengo a la propia procuradora diciendo que el documento que se filtra en redes no es idéntico al documento que ellos recibieron, pero que en efecto hay un documento con unos elementos que se le ha referido a la Policía de Puerto Rico. Y hay un documento oficial de la Procuradora de la Mujer refiriendo a la Policía de Puerto Rico el documento recibido. Y le corresponde a la Policía de Puerto Rico actuar sobre esas investigaciones. Cualquier otra suposición, conjetura, predisposición suya sobre lo que se está diciendo, vaya a la Policía de Puerto Rico y le pida la información y que sea la Policía y el Departamento de Justicia. Yo no voy a permitir que se tergiverse aquí información que pone en riesgo a víctimas de delito, porque hoy es una figura pública, pero si mañana fuera la vecina, si pasado fuera una maestra de escuela o una secretaria,
Yo no voy a permitir que sea una vara para algunos y una vara para los otros. La vida de una mujer es la misma, no importa si ocupa un cargo público o no lo ocupa. Así que si no hay otras preguntas sobre esto y otros temas, muchas gracias. Las hay preguntas de este tema. Y a usted no le voy a contestar preguntas porque usted es un irrespetuoso. Por pedirle que conteste mi pregunta, gobernador. Está poniendo palabras en mi boca. Wow. La pregunta que hizo el periodista Juan Acosta, primero, él no hizo ninguna acusación. Él hizo una pregunta legítima. Si no se va a investigar, si quizás la filtración del documento vino de adentro. Él no dijo que el gobierno lo filtró a propósito. Él dijo simple y sencillamente, hay un documento filtrado. Sí, la posibilidad es que lo filtró la misma persona que lo llevó a la Procuraduría de la Mujer, pero ¿y si lo filtró una secretaria o un asistente en la oficina de la Procuraduría de la Mujer? Es más, añado yo, como hubo un referido a la policía, ¿y si lo filtró alguien en la policía? Esa es la pregunta que él hizo legítima. Entonces la gobernadora primero le dice que él parte de una premisa. Él no parte de una premisa, él hace una pregunta, que es lo que hacen los periodistas. Pregunta. Y ahorita vamos al último capítulo de ese incidente. Y entonces la gobernadora de ahí se mueve a hablar de que la procuradora lo envió a la policía, que eso es lo que hay que hacer. No, él no le estaba cuestionando eso. Y la preocupación es legítima. Sí. El deber del gobierno y de la oficina de la Procuradora de la Mujer, que está empezando a actuar como una agencia que le responde a la gobernadora, en lugar de ser una agencia para proteger a las mujeres, pues es legítimo tratar de hacer una averiguación si alguien sin autorización de la procuradora filtró el documento. Este incidente provocó un editorial, que es una columna de la periodista Denise Pérez, excelente periodista, excelente ser humano, identificada históricamente con el Partido Nuevo Progresista, trabaja para Noticel, está también en Jugando Pelota Dura, y con un titular, falta de respeto, o sea, en pregunta. Y Denise, el periódico digital dice que aunque esto es una columna, es el editorial oficial del periódico. Y en una parte ella dice lo siguiente: ayer, sin embargo, la gobernadora intentó desacreditar una pregunta legítima, llamando a Acosta irrespetuoso y anunciando que no respondería más a sus planteamientos. La gobernadora sabe desviar la atención del asunto de fondo, y aunque ese recurso pueda ser efectivo en lo inmediato, no lo será frente a la misión periodística de cuestionar y fiscalizar. Y repito, quien escribe el editorial es la periodista seria Denise Pérez, que nadie la puede llamar izquierdosa, revolucionaria, ni nada de eso. Ha trabajado para gobernadores del PNP. Y tiene toda la razón. Les pasé el video. Él no hizo una acusación. El periodista hizo una pregunta, ¿qué es lo que hacen los periodistas? La Asociación de Periodistas también emitió un comunicado en el día de hoy, solidarizándose con el periodista, con su compañero periodista. Voy a leer el comunicado de la ASPRO. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico repudia enérgicamente la manera violenta en que la gobernadora Jennifer González Colón se dirigió hoy al periodista Juan Costa del medio digital Noticel cuando éste le formulaba una pregunta legítima relacionada con la filtración de una querella ante la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Durante la conferencia de prensa, el colega preguntó con respeto si el documento pudo haber sido filtrado por personal de la OPM. En respuesta, la gobernadora reaccionó de forma destemplada y lo mandó a callar. El periodismo cumple la función democrática de cuestionar, fiscalizar y procurar la verdad. El deber de los gobernantes es proveer la información necesaria para aclarar los hechos, aun cuando las preguntas les resulten incómodas. En un país que enfrenta niveles extraordinarios de violencia,
La ciudadanía espera y necesita de sus funcionarios un comportamiento ejemplar y respetuoso hacia la prensa y hacia el pueblo al que se deben. Ese es el comunicado de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, mejor conocida por sus siglas como la ASPRO. Y minutos antes de entrar aquí al programa de hoy, para sorpresa mía, una cosa que de verdad inaudita, la Procuradora de la Mujer, que se supone que es un ente independiente, que no debe estar para responder a las preocupaciones del gobernador o gobernadora de turno, le ha enviado una carta a Noticel pidiendo que el periodista o el medio se disculpe. Y en lo que es una cosa, aparte de que jurídicamente es un disparate, pero desde el punto de vista de los valores democráticos, es una barbaridad. La procuradora solicita, y leo de la nota de Noticel, porque Noticel se la publicó, que en las próximas horas se detalle por escrito, o le piden perdón, o en las próximas horas, 24 horas, se detalle por escrito y bajo juramento los hechos que fundamenten la afirmación de que el documento fue filtrado por el gobierno de Puerto Rico. Añadió que de no poder cumplir con este requerimiento se debe mitigar el daño que esta imputación puede causar mediante una disculpa pública. O sea, para el gobierno de Jennifer González, un periodista no puede para hacer una pregunta a un periodista, tiene que conocer la respuesta. Porque si dice que bajo juramento diga con qué se fundamenta, pues entonces para eso no hacer una pregunta, pues eso le dice, mira, aquí yo tengo la evidencia que quien lo filtró fue fulano de tal. Inaudito lo que acaba de hacer la Procuradora de la Mujer. Inaudito. Primero está metiéndose en un incidente que tenía que ver con la gobernadora. Segundo, vuelvan a ver el video. Él no hace una acusación, él dice, no van a investigar la posibilidad. O sea, ahora digo yo, la Procuradora de la Mujer puede bajo juramento decir que ella cotejó, investigó y nadie, ni un mensajero a espaldas de ella se lo envió a un periodista. Y añado yo, ¿y si fue en la policía de Puerto Rico que lo filtraron? O es cierto, puede haber sido la querellante o alguien que sabía de la querella que no sea de la oficina de la Procuradora de la Mujer. Pero si se supone que las querellas sean confidenciales, la pregunta del periodista Juan Costa era más que válida. Ustedes no van a investigar, no van a cotejar si fue una filtración interna. Esta carta de la Procuradora de la Mujer hoy a Noticel, lo tengo que decir con dolor en el alma, a mí lo que me refleja es que el gobierno de Jennifer González está peligrosamente adoptando las tácticas del gobierno de Donald Trump de intimidar a la prensa y de intimidar a todo aquel que se atreve de alguna forma a diferir del gobierno. Peligroso. Pretender que un periodista para hacer una pregunta tiene que tener los fundamentos. Si para eso es que es periodista, para preguntarle al funcionario público, y el funcionario público contesta. Lo que tenía que haber dicho la gobernadora ayer es, mire, sí, se hizo una investigación, no creo que sea cierto. O decir, pues mire, por lo menos la procuradora no fue, pero se harán las averiguaciones. Nosotros sospechamos que quien lo filtró fue de afuera. Y eso me lleva obviamente, a la controversia de fondo, que es la alegación en ese documento de que la senadora Joan Rodríguez Bebe ha venido aparentemente sufriendo las consecuencias de una conducta de violencia de género, así es que se llama, violencia de género, violencia de pareja, violencia doméstica, como usted lo quiera llamar, de parte del licenciado Carlos Mercader. ¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, la gobernadora lo legitimó ayer. Sí, cuando la gobernadora habla ayer, dice unas cosas que no fueron de todo correcto. Ella dijo que la querellante fue la que llevó la querella a la oficina de la Procuradora de la Mujer y que la oficina de la Procuradora de la Mujer tiene el nombre y la información.
Y lo segundo que dijo era que el documento que se hizo público había sido alterado, dando en aquel momento la duda si lo que había trascendido públicamente era lo que contenía la querella o no. Hoy, Noticel, en otra nota de prensa, dice: la gobernadora enfatizó en que la carta que circulaba había sido alterada con relación a la que recibió la oficina de la Procuradora de la Mujer, pero la Procuradora confirmó que la única diferencia es que la que circula tiene sobrepuesto el logo de esa oficina, mientras que la recibida no lo tiene. Así que desde el punto de vista de lo sustantivo, es la misma. La que salió públicamente es la misma. Y gobernadora, el hecho de que esté alterada no inhibe de la posibilidad de que haya sido alguien de adentro. Porque si alguien de adentro la puede haber alterado. Añade: por lo demás, el contenido es el mismo. Además, la gobernadora dio a entender que quien entregó la carta es quien conoce de las agresiones, pero la procuradora aclaró que quien la entregó dijo que no era la autora. Así que, gobernadora, ayer usted nos dio toda la información correcta. Y el empeño de decir que la que se publicó estaba alterada, ahora resulta que simplemente era que aparentemente alguien le puso el ponche de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, e inicialmente algunos medios entendieron que era la Oficina de la Procuradora de la Mujer la que había radicado ella misma la querella. Otro dato que quiero destacar: muy bien que la Oficina de la Procuradora de la Mujer lo haya referido a la policía, eso es lo correcto. Pero lo que he entendido es que la Procuradora entiende que ella no tiene más nada que hacer luego de haberlo referido a la policía. Eso no es correcto. Bajo la ley de la Procuradora de la Mujer, ella tiene poderes investigativos, tiene poderes de proteger a la víctima, tiene el poder de ir a hablar con la senadora. Si la senadora no quiere hablar, pero decir: ya yo cumplí porque lo envié, y entonces después si hay una acusación criminal, no, eso no es así. El rol de la Oficina de la Procuradora de la Mujer es proactivo, precisamente por si acaso la policía no hace su trabajo. Ya, sí, ahí se confirmó, hay una nota en el periódico Metro, se confirmó que ya hay una investigación de la policía. Pues muy bien, es lo correcto, no hay muchos datos de qué han hecho, pero sí se confirmó, repito, que hay una investigación ya encausada por la policía de Puerto Rico. Dato que también está constatado es que al señor Mercader, ahí está la nota del periódico Metro: investigación policíaca en curso por carta sobre alegado maltrato que involucra a analista político y senadora. Lo otro que está confirmado es que el señor Mercader, todos los medios de radio, televisión y medios digitales que lo tenían a él como recurso de analista, lo han retirado, por lo menos temporariamente. Y lo otro que sabemos es que la senadora Rodríguez Bebe no fue a la sesión senatorial de ayer. Y por último, su partido, Proyecto Dignidad, emitió unas expresiones ayer tarde en la noche, que también se las voy a leer, las puedes poner en pantalla, creo que las tenemos, en relación con la circulación en redes sociales y en los medios de comunicación de un documento que ha generado debate público y que supuestamente involucra a nuestra senadora Joan Rodríguez Bebe. Proyecto Dignidad desea expresar lo siguiente: nuestro total apoyo y solidaridad están con nuestra senadora Joan Rodríguez Bebe y solicitamos que se le brinde el espacio necesario ante esta situación. Reconocemos que, tratándose de un asunto estrictamente personal, corresponde únicamente a ella emitir las expresiones oficiales que entienden pertinentes. Exhortamos además a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas a manejar este tema con la mayor prudencia, sensibilidad y respeto, consciente de lo delicado de la situación. Nada debe ser más importante que la paz, la armonía y el respeto. Por ahora, esas serán las únicas declaraciones oficiales al respecto. Nilda Pérez Martínez, presidenta Proyecto Dignidad. Creo que con esto ya no hay la más mínima duda que algo ocurrió. Porque si no hubiera ocurrido, ni Proyecto Dignidad, la senadora hubiera hablado, lo hubiera desmentido, Mercader hubiera hablado, lo hubiera desmentido, el ex esposo de la senadora, que tiene excelente relación de ella, el licenciado Sanabria, no hubiera intervenido como ha intervenido públicamente. Pero, y con esto me voy a la pausa, qué curioso, las expresiones de Proyecto Dignidad, por ningún lugar aparece la palabra violencia de género, violencia doméstica, violencia machista. Lo dije ayer y lo repito.
no permitan que las posturas políticas de Proyecto Dignidad limiten la capacidad del Estado de activar la Ley 54, que precisamente se llama la Ley de Violencia Doméstica. Regreso con otros temas luego de la pausa. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde. Recuerda que la edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV, así que me podrás ver íntegramente a las 10 de la noche. Además, más adelante hoy la encontrarás en esta edición, la encontrarás en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, la sección de podcast de esta emisora y también, y yo sé que muchos me ven en mi canal de YouTube, bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá. Si no te has suscrito, no te has registrado, te invito a que lo hagas y le das a la campanita ahí en YouTube y te llegarán los avisos cada vez que haya una nueva edición que esté disponible. A los que están pendientes al juego de Puerto Rico versus Panamá en el inicio del AmeriCup, estamos ganando cómodamente, faltando 1.5 segundos del tercer quarter. Jan Claver a la línea del tiro libre y estamos ganando 64-42 por 22 puntos a Panamá. Así que un buen comienzo de los 12 magníficos allá en Managua, Nicaragua. Al final del juego, pues les informaré cuál será el resultado. 65-42 en este momento, faltando 1.5 segundos del tercer quarter. Bueno, hoy no voy a abundar mucho en pues, toda esta situación que ha conmovido a Puerto Rico del asesinato de Gabriela Nicole. Ya temprano en la mañana, aquí con Mili Méndez, salió pues la información de que la Sociedad de Asistencia Legal iba a representar a la niña, no a la madre, a la niña. Ya eso se formalizó ante el tribunal allá en Aybonito. Tengo entendido que los representantes de la Sociedad de Asistencia Legal, los abogados adscritos a Aybonito, pidieron que a ellos se les excusara. Y entiendo, no sé si ya lo tienen, que iban a buscar otro abogado de la Sociedad de Asistencia Legal, que es este organismo que cuasi público, pero no público, recibe fondos de gobierno para garantizar el derecho a tener abogado a las personas que no tienen la capacidad para pagarlo. Y tengo entendido que la madre, la otra coacusada, ya también tiene abogado. Obviamente, este incidente que no ocurrió en una escuela, el asesinato de Gabriela Nicole, ahora ha venido acompañado de una ola de incidentes en las escuelas, que si a 2 o 3 muchachos le rompieron los dientes en el baño a uno, otra que fue atacado por una tijera, diferentes incidentes, y han un poco chocado nuevamente la conciencia de qué está pasando, si estamos ante unas conductas demasiado violentas en nuestras escuelas. No voy a entrar a ese análisis, pero hace un rato salía esta nota en el periódico El Vocero. No tenemos el clipping porque la vi cuando ya estaba a punto de entrar acá. Educación admite reducción de guardias escolares. El secretario admitió, secretario Eliezer Ramos Párez, que ha habido una reducción en la cantidad de guardias escolares
y en las horas de trabajo en las escuelas públicas. Obviamente, ¿de dónde lo dijo? Temprano en la mañana, aquí en Radio Isla, con Mili Méndez, explicó que había guardias escolares que habían sido contratados con los fondos de la pandemia, y como los chavos de los fondos de la pandemia se acabaron, pues ahora hoy hay menos guardias escolares. Dice que aseguró que en algunos directores escolares han manifestado preocupación por la reducción y que esos reclamos serán atendidos. Cita textual que le dijo a Mili Méndez aquí. Hay directores que han levantado bandera porque tienen una planta física más grande, varias entradas o situaciones de disciplina. Son justificaciones válidas para reevaluar el proceso de asignación de seguridad en las escuelas. El secretario recordó que los directores fueron notificados desde junio sobre el regreso a la regularidad. En otras palabras, a que tenían menos guardias. Palabra sencilla, hoy, este semestre, hay menos guardias escolares que en los pasados 2 o 3 años en las escuelas públicas. Y no es culpa del secretario. Era que había fondos federales y esos fondos federales se acabaron. Pero con estas expresiones del secretario, ¿alguien tiene duda, y con lo que estamos viviendo, que hacen falta más trabajadores sociales, más psicólogos, más guardias escolares en nuestras escuelas? ¿Y cuál es el problema principal? Que no hay presupuesto, que no hay dinero. Y yo los dejo con este pensamiento. Este es un tema que lo discutió con la licenciada Zoela Boy en el episodio del el podcast Análisis de la Z a la A de esta semana. Cuando escuchen hablar a la gobernadora de reforma contributiva y que esa reforma contributiva la va a pagar con recortes en el presupuesto, pregúntense, ¿el presupuesto aguanta recortes cuando no hay dinero suficiente para todas las necesidades del Departamento de Educación? Cuando todavía los maestros que están en mejores condiciones salariales todavía no están a los niveles que debían estar, y ni hablar de los policías, de los oficiales de corrección, de los asistentes de maestros. Cuidado. O sea, si algo sabemos es que hacen falta más guardias escolares. Y lo otro que sabemos es que el presupuesto que aprobó la legislatura, la gobernadora y la Junta de Control Fiscal no tiene dinero para más guardias escolares. Así que cuidado con la demagogia cuando le digan que van a hacer una reforma contributiva que se va a pagar con recortes. Lo dije en el podcast con Zoela Boy, lo dije esta semana aquí. Los presupuestos grandes, ¿dónde están? En educación, en salud y en familia. ¿Alguien cree que hay trabajadores sociales de más en familia? ¿Alguien cree que hay suficientes trabajadores sociales para atender las querellas de abuso de menores y de abuso de adultos mayores? Cuidado, cada vez que escuchen decir por ahí que hay dinero de sobra, yo no sé, yo lo cogería con pinza, pero al tema de la violencia en las escuelas, más allá de que sí, de que hay que profundizar qué está pasando con la conducta de nuestros jóvenes, nuestros niños algunos, porque lo ideal sería que no hicieran falta los guardias escolares, porque pues la conducta fuera una conducta pacífica, pero que a ese problema social hay que añadirle que el secretario acaba de admitir que hay menos guardias escolares y que hay necesidad de más guardias escolares y que no hay chavos en este momento para más guardias escolares. Y estoy seguro que si preguntamos de trabajadores sociales y preguntamos de psicólogos que apoyan a los estudiantes del sistema educativo, estoy seguro que es exactamente la misma situación. Sería bueno que la prensa haga sus indagaciones. ¿Cuántas escuelas, si hay suficiente apoyo desde el punto de vista social, emocional, orientadores? Todo ese personal, yo tengo mis dudas que el sistema tenga el suficiente personal para esas otras áreas más allá. Y lo dije al principio del curso, felicité al secretario, felicité a la gobernadora, el curso empezó sin problema de falta de maestros. Ahora, este otro en personal de apoyo, que a lo mejor no faltan porque la plaza no existe. Y este es el punto. O sea, el secretario no está diciendo, no tengo guardias escolares porque no los pude reclutar. No, está diciendo, no tengo guardias escolares porque no tengo presupuesto. Y tengo menos guardias escolares porque los que tenía el año pasado y el año anterior y en el 2022 y en el 2021 eran pagados con fondos federales, se acabaron los fondos federales.
pues una escuela que antes tenía un guardia escolar, ahora tiene 0, y otra escuela grande que quizás antes tenía 2 guardias escolares, ahora tiene 1, y unos guardias escolares que a lo mejor estaban 8 horas, 10 horas, 12 horas protegiendo la escuela, ahora están quizás dando una ronda de 2 o 3 horas, y esa es la realidad que estamos viviendo. Son las 4:36. Cuando regrese luego de la pausa, pues de qué vamos a hablar, del otro tema que hay que hablar prácticamente todos los días, de asuntos de energía. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son exactamente las 4:40 y no las de Juan Luis Guerra, las 4:40 de hoy, viernes 22 de agosto del 2025. La anotación ahora mismo en el partido Puerto Rico versus Panamá. Estamos dando una zurra. Puerto Rico 80 puntos, Panamá 45, cuando faltan 5 minutos y 33 segundos del cuarto quarter. Así que podemos decir, es más, otros 2 canastos más, 82, 2 puntos más, 82-45. Puerto Rico ya va camino a una fácil victoria en el primer partido del AmeriCup que se está iniciando hoy en Panamá. Jugamos, me parece que mañana, contra Venezuela. Creo que es a las 8 de la noche. Todos los partidos van por Guapa Deportes, así que usted podrá verlo. Bueno, al tema de casi todos los días siempre hay una noticia de energía. Y esta, la verdad que uno a veces piensa que la capacidad de sorprendernos en términos de la incompetencia de todo el componente energético. Porque esta noticia que voy a discutir ahora, que es la primera plana del periódico El Vocero, todo parece ser que es responsabilidad de uno de los privatizadores, de New Fortress, porque le echan la culpa unos a otros. Pero, ¿por qué nos enteramos por una historia de prensa y no porque hubo una acción proactiva del gobierno de Puerto Rico? Primera plana del periódico El Vocero. Vencidos mantenimientos de generadores de emergencia. El incumplimiento de al menos 3 de las unidades ubicadas en la Central San Juan podría representar riesgos de averías graves y costos adicionales para el sistema eléctrico y sus abonados. Ok. Luego de Fiona, el gobierno de Pedro Pierluisi logró convencer a FEMA que trajera 14 generadores de emergencia para que, fortalecieran las fases de generación. FEMA los estuvo operando por un tiempo, se los iba a llevar FEMA, el gobierno de Pierluisi insistió que se necesitaban, evidentemente se necesitaban, y finalmente FEMA permitió que le dio el dinero al gobierno de Puerto Rico para comprarlo. ¿A quién se lo compramos? A New Fortress. ¿Quién vende el gas natural que queman esos generadores? New Fortress. Pero según el contrato con New Fortress, se suponía que ellos le dieran mantenimiento. Y entonces esto es bien sencillo. Esto es como usted con la garantía o el carro. Usted tiene un carro nuevo y el dealer del carro y el fabricante le da una garantía, pero le dice, oye, para tener la garantía tienes que traerlo a que yo te lo chequee, qué sé yo, cada 12 meses o cada whatever 1000 millas, lo que sea. Y te dicen, y si no lo hace, pierdes la garantía. Bueno, pues hay de los 14 generadores, 3 de esos generadores se suponía que le hubieran dado mantenimiento en marzo y estamos en agosto y no le han dado mantenimiento. Y si no le dan mantenimiento y pasa algo y se dañan o hay que meterle, pues puede ser que el fabricante diga, ahora no es gratis, ahora te voy a cobrar por las piezas o por lo que haya que hacer porque no le diste mantenimiento cuando había que dárselo. Entonces, cuando tú lees la historia del periódico El Vocero, 3 generadores de emergencia están con mantenimiento vencido. Nadie habla. José Colón no contestó. El negociado de energía no contestó. El único que contestó es Iván Báez, el amigo Iván Báez, que todo el mundo reconoce que hace tremenda labor de comunicaciones. Iván Báez representa a Genera, pero que hace medio le echa la culpa
a New Fortress, pero es que New Fortress y Genera son la misma cosa. Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera, que es el operador privado que se encarga del manejo de las unidades, confirmó que el mantenimiento está a cargo de New Fortress, que no solamente es su empresa matriz, sino que además fue la empresa a la que se le compraron los generadores. Del mismo modo, New Fortress es la empresa que suple el gas natural con el que funcionan los 14 generadores y que desde el 17 de julio se han renovado semana en semana tras una disputa mayor sobre contratos de suministro de gas. Y entonces pues hacen referencia a unas cartas que se han enviado. Voto online, como dicen allá en el norte. Nadie nos ha podido explicar por qué nuevos... O sea, aquí no me estén hablando de las máquinas viejas de la Autoridad de Energía Eléctrica que son de los 60, que son de los 70 y que entonces las turbinas se dañan. No, no, no. Estos son los generadores nuevos. Y no es el gobierno, o sea, no es la UTIEL, no es la Autoridad de Energía Eléctrica, es los privados. New Fortress y Genera, que no le da mantenimiento. No solamente eso, la nota del vocero recuerda algo que cuando tuvimos el escándalo de la barcaza que se fue y no nos iban a dar gas natural, que ya todo el mundo, a la gobernadora se le olvidó, en ese momento se cuestionó por qué se suponía que las 14 unidades estas, los 14 megageneradores estos, pudieran funcionar con gas natural, pero a la misma vez tuvieran la capacidad de funcionar con diésel. Cuando hubo la crisis de que no había gas natural porque New Fortress se llevó la barcaza, ahí descubrimos que de los 14, solamente 5 tienen la capacidad dual de usar gas natural o diésel. Y al día de hoy aparentemente no ha pasado nada. ¿Qué incentivo tiene New Fortress de que sean dual? Ninguno, porque ellos lo que venden es gas natural. Pero ese es el contrato bajo el cual el gobierno de Puerto Rico los compró con dinero de FEMA. Y repito, en estos dos elementos, los 3 que ya se fueron, que están vencidos el mantenimiento, y los 9 que no pueden quemar diésel, que en una situación de emergencia pues habría que hacerlo. ¿Dónde está el gobierno exigiendo cumplimiento? Esta noticia es la primera plana del vocero. Yo he mirado a ver si ha habido alguna respuesta de Josué Colón o del negociado de energía o de alguien, quizás para aclarar la historia del vocero o para decir, es verdad lo que dice el vocero y le estamos exigiendo X, Y, Z. Y uno pues se queda con esta sensación de que aquí nada o sea, toda la teoría de la privatización era que los privados iban a ser más eficientes y más efectivos. Y no lo vemos. No lo vemos. En un tema relacionado con el tema energético, ustedes recordarán que el Departamento de Asuntos al Consumidor, en una movida creativa, demandó para exigir que se declare nula esa cláusula que el gobierno negoció con Luma, que básicamente le da una inmunidad total sobre cualquier utensilio eléctrico que a usted se le dañe. Ya conocemos de gente, no solamente la chef de allá de Fajardo, gente, pues uno conoce que se le han dañado neveras y todo tipo de equipo por las variaciones y los apagones. DACO demandó, DACO le pidió al Tribunal Supremo que viera el caso directamente, o sea, que no fuera primero al Tribunal de Primera Instancia, y estamos en respuesta de los demandantes. Uno de los demandantes, y la gente quizás no está consciente, uno de los demandantes es el propio gobierno, la Autoridad de Energía, de los demandados, perdón, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy el diario digital Indiario, que el admito no lo conozco mucho, pero el amigo Ramón Luis Nieves me hizo llegar esta nota: Luma, Genera PR y negociado avalan ante el Supremo la inmunidad por daños en serie. El titular no es del todo correcto. Luma defendió la inmunidad. El negociado defendió la inmunidad. Ahora, Genera no compareció, compareció la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo quiero saber cuál va a ser la posición sustantiva de la autoridad. En esta etapa, la autoridad lo único que ha dicho es que está de acuerdo en que el caso lo vea en primera instancia el Tribunal Supremo, que es lo que se llama el recurso de certificación. Pero
yo quiero saber cuál va a ser la posición sustantiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, si va a allanarse a la demanda del Departamento de Asuntos al Consumidor, o si va a asumir la postura de defender esa cláusula que fue negociada por la autoridad y el negociado de energía bajo los gobiernos del PNP. Por otro lado, el negociado de energía la defendió. Leo de la nota de Indiario. Entre tanto, el regulador negociado de energía de Puerto Rico defendió con firmeza que actuó dentro de su autoridad al aprobar la cláusula de inmunidad y subrayó que se trató de un proceso adjudicativo abierto y participativo. Yo quiero ser claro, la postura de la Autoridad de Energía Eléctrica se la podemos adjudicar a la gobernadora. La del negociado de energía no, porque el negociado de energía es un organismo autónomo y así debe ser. Que yo no esté de acuerdo con la postura que ellos están asumiendo ahora, que yo no esté de acuerdo con lo que ellos negociaron, esos son otros 20 pesos. Pero yo no voy a venir aquí a decir que el gobierno se está oponiendo a la demanda de DACO porque el negociado se opuso. No. Ahora, la Autoridad de Energía Eléctrica, que por esa razón es demandado, fue parte de la negociación y habrá que ver en su momento, cuando se ponga por escrito, porque lo que va a suceder ahora es que el Tribunal Supremo va a determinar si expide o no expide el recurso de certificación y entonces pues se adjudicará la controversia en los méritos y en ese momento veremos si la Autoridad de Energía Eléctrica simplemente dice estoy de acuerdo con la demanda de DACO. Aquí hay otros elementos que lo hablé anteriormente. Presumo que se levantarán. Si DACO de verdad tiene standing, como decimos los abogados, o sea, si DACO puede llevar esta acción más allá de los méritos de la acción. Así que ya, como dirían, está casada la pelea. Esta nota no la he visto en ninguno de los medios tradicionales. Repito, está en el medio Indiario y tienen copia de los documentos. Así que cualquier periodista lo que tiene que ir a buscar al expediente en el Tribunal Supremo y va a encontrar los 3 escritos de Luma, escrito del negociado de energía y escrito de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y antes de irme a la pausa, se acabó el partido, a ver si me dan aquí, pero dimos una pela. Primera victoria de los puertorriqueños. No tengo el resultado, pero cuando venga luego de la pausa se los dio. Pero tenemos que haber ganado por 25 o 30 puntos sobre Panamá. Por lo que vi, jugó todo el mundo. Así que fue una especie de buen fogueo para nuestros 12 magníficos. Son las 4:52. Yo regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:58 de la tarde. Recuerda que si no me escuchaste, no me viste en vivo, esta edición se repite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV y después la vas a encontrar en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet y en mi canal de YouTube bajo mi nombre. También te recuerdo que me puedes buscar en mi otra presencia en las redes sociales, el podcast Análisis de la Z a la A, que toda la semana grabo con la licenciada Zoela Boy. Lo grabamos el martes, está disponible, ese es un canal diferente, lo buscas bajo ese nombre en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y en esta edición hablamos de un tema que Zoe domina muy bien en términos de la situación con el asesinato de esta menor y que ha jamaqueado la conciencia del país y toda esta discusión de cómo tratar a la otra niña o a las demás niñas, porque aparentemente vendrán otras acusaciones, de cómo tratarlas por los actos que cometieron. Además, en un tema que sé que pronto se va a convertir en un tema de discusión, reflexionamos sobre el anuncio inicial que ha hecho la gobernadora de que quiere una reforma contributiva en esta sesión legislativa. Lo dijo el lunes, después de eso no ha pasado nada y veremos a ver. Así que nos buscas en ese otro podcast, Análisis de la Z a la A. Bueno, la gobernadora ayer hizo una conferencia de prensa. Esa fue la conferencia de prensa que terminó como el Rosario de la Aurora, con el incidente que ya discutimos y que pasamos el video al principio de la edición de hoy, donde anunció, ustedes recordarán que a Verónica Ferraioli, la que fue nominada secretaria de Estado y no fue confirmada, y pues toda esa situación que el país conoce muy bien,
ella mantiene el puesto de directora del distrito de convenciones con un buen sueldo, y la gobernadora la puso a dirigir un esfuerzo tipo el departamento que dirigió Elon Musk allá en Estados Unidos de control de gasto y de reestructuración de gobierno. Y ayer la gobernadora anunció con bombos y platillos que se habían derogado 251 reglamentos. Ahí está la nota del periódico El Nuevo Día, derogadas 251 normas obsoletas. El periódico El Vocero, que no tengo ese clipping para compartirlo, le pone todavía un titular más optimista: encaminada a la reestructuración gubernamental. Chévere. Se han derogado 251 reglamentos, me parece muy bien, reglamentos que sean obsoletos, que se deroguen. Pero cuando uno ve bien la noticia, la pregunta que uno se hace es: hoy, ¿el gobierno es más eficiente, más ágil porque se derogaron esos reglamentos? Se derogaron reglamentos que obligaban a las agencias o a los ciudadanos a pasar por procesos engorrosos y por ende tenemos un gobierno más ágil. Me temo que no. Porque cuando uno lee bien la noticia, por ejemplo, en el periódico El Nuevo Día dice: entre los reglamentos derogados están el de la Corporación Azucarera, el de la Junta Azucarera, la Corporación Azucarera de Puerto Rico, la Comisión de Protección y Fortalecimiento de la Familia y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, detalló la gobernadora. Esas agencias no existen hace años. Si había unos reglamentos ahí registrados, chévere que los hayan derogado, pero esto no es reforma gubernamental, ni esto tener un gobierno más ágil. Puede ser el principio, yo no estoy negando que eventualmente lleguemos a eso, pero decirnos que este es el inicio de una reestructuración gubernamental. El vocero nos dice, por ejemplo, se indicó además que 92 reglamentos fueron catalogados como huérfanos, ya que las agencias a las que pertenecían fueron disueltas. Lo que les quiero decir es muy bien que desde el punto de vista de papeleo los hayan derogado, pero ya estaban tácitamente derogados, ya no se estaban poniendo en vigor. Dice el vocero: como ejemplo, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, destacó que su agencia contaba con un reglamento activo para el manejo de casos de contagio con lepra y para regular la profesión de las comadronas auxiliares, ambos creados en 1957. Chévere, los derogaron. Pero si no había lepra, y no hay lepra gracias a Dios, pues no es que derogaron algo que creaba más burocracia en el Departamento de Salud y que le hacía más difícil al secretario su trabajo, que le hacía más difícil a los médicos o a los ciudadanos. Si ya no hay comadrona, digo, hay otras asistentes, dulas y ese tipo de asistentes. Lo que les quiero decir es que me choca. Yo sé que la gobernadora está desesperada por proyectar noticias positivas, por proyectar cambio, porque ella ganó, lo dije ayer y lo he dicho anteriormente, aunque este es el tercer cuatrenio del PNP. Y yo quiero que la gente, o sea, cuando usted se queje del sistema eléctrico, y yo creo que todos los que hemos estado en el poder, todos, incluyéndome a mí, tenemos un grado de responsabilidad con muchas de las cosas que estén pasando, y yo no tengo problema con eso. Pero llevamos 2016, 2020 y 2024 de gobiernos del PNP. Luma, Genera, no existían bajo gobierno de Alejandro García Padilla, ni de Aníbal Acevedo Vilá, ni de Sila Calderón. Así que, pero a lo que voy, la gobernadora, a pesar que es la gobernadora del PNP, de ese partido que ha gobernado por los pasados 8 y ahora vamos por el 9º año, corrió bajo una plataforma de cambio. Y yo sé que tiene mucha presión interna y pública porque nadie percibe un cambio. Nadie percibe un cambio. Así que es la situación. Mira, aquí me dicen, perdone, vuelvo a la noticia que dije antes de la pausa. Rafael Lenin está dando a conocer en el caso de la certificación del pleito del Departamento de Asuntos del Consumidor, que le dije que lo que faltaba era que el tribunal dijera si lo va a ver. Estoy leyendo
examinados el recurso de certificación interjurisdiccional presentado por el Departamento de Asuntos del Consumidor, así como los respectivos escritos de las partes, y como manejo se expide el recurso de certificación. Básicamente, para que ustedes entiendan qué quiere decir esto, que el Tribunal Supremo aceptó el caso que presenta DACO, no va a ir al Tribunal de Primera Instancia, va a ir directamente al Tribunal Supremo. Leo nuevamente, se concede a la parte peticionaria 15 días, ¿quién es la parte peticionaria? DACO, 15 días improrrogables a partir de la notificación de la presente resolución para presentar su alegato, y a las partes recurridas 15 días días improrrogables para presentar sus alegatos a partir de la presentación del alegato de la parte peticionaria. Por otra parte, se declaran al lugar las siguientes mociones presentadas por Luma: solicitud de autorización para... eso es procesal. ¿Qué quiere decir esto? El caso de DACO impugnando la cláusula negociada y con el negociado de energía y con el gobierno de Pedro Pierluisi PNP, que le da una inmunidad a Luma sobre cualquier electrodoméstico que a usted se le dañe, que el argumento de DACO, que es una inmunidad mayor a la que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. El Tribunal Supremo acaba de aceptar la petición de DACO, de ellos ver el caso inmediatamente, le ha puesto unos términos de mucha celeridad. Mi sospecha, mi intuición, es que si el Tribunal Supremo decidió coger el caso así tan rápido, es porque puede ser que estén inclinados a declarar nula esa cláusula del contrato de Luma. Pero volviendo al tema que estaba cuando me llegó esta notificación que me enviaron, un amigo me envió, la derogación de los 251 reglamentos, como le dije, hoy esas agencias son más eficientes. Hay empleados que estaban poniendo en vigor, como me acaba de escribir Luis Vega, había empleados que estaban poniendo en vigor esos reglamentos y que ahora van a estar libres para hacer otras cosas. No, señoras y señores. Cuando usted de verdad lea que había 5 reglamentos que se contradecían y que le impedían a un agricultor pedir algo al Departamento de Agricultura, o que le impedían a un ciudadano hacer una gestión, o le complicaban la vida a un ciudadano hacer una gestión ante una agencia de gobierno, cuando usted lea que 5 reglamentos se consolidaron en uno, pues entonces sí estaremos hablando de reestructuración de gobierno. Repito, lo que han hecho es bueno. Y por ahí, si se ponen a mirar leyes obsoletas, también se pueden derogar montones de leyes obsoletas. Pero al ser obsoletas son leyes que no se ponen en vigor, que ya no tienen ninguna razón de ser. Y chévere. Pero la reforma gubernamental, la reestructuración gubernamental, esa está por verse. Bueno, y en el tema que nos va a tener ocupado por semanas y semanas, el periódico El Nuevo Día hoy tiene la historia de primera plana de que surgen más nombres. Bueno, ellos le ponen este título: encaminada a la reestructuración de la nueva Junta Fiscal. Casablanca evalúa opciones. Los acercamientos a los posibles futuros integrantes del ente federal ya iniciaron, mientras fuentes del Nuevo Día aseguran que el economista puertorriqueño Ramón Barquín encabeza la lista de candidatos. Voy a leerle primero, voy a resaltar lo que dice el Nuevo Día, pero acaba de salir una nota donde la gobernadora empieza a recoger vela sobre este tema. El Nuevo Día dice que hay movimiento. Es una nota de José Delgado y Joan Isabel González, los dos. Que Ramón Barquín, que es en este momento el presidente del Centro Unido de Detallistas, economista, PNP, estadista, republicano, eso lo digo yo, no lo dice la nota del Nuevo Día, está en la lista principal de potenciales candidatos que se examinan en la Casa Blanca. Barquín, antes de presidir el Centro Unido de Detallistas, antes de que Barquín la presidiera, el Centro Unido de Detallistas se opuso tenazmente al plan de ajuste de deuda porque precisamente nos podía subir las tarifas. Esto es importante. Él no presidía el Centro Unido de Detallistas. Acuérdense que toda la teoría es que los nuevos miembros lo que vienen es a pagarle más a los bonistas. Pero la nota dice, la nota de José Delgado y Joan Isabel,
Una de las fuentes dijo que la gobernadora Jennifer González ha respaldado la candidatura del economista puertorriqueño que pudiera ser recomendado por medio del speaker Mike Johnson. Eso hace sentido, porque si en algún lugar Jennifer puede tener la capacidad, hoy como gobernadora, pero antes como comisionada residente, de influenciar a los republicanos, más allá de que ella es republicana, es en la Cámara de Representantes. Y como al presidente de la Cámara le corresponde enviar una terna al presidente de los Estados Unidos, pues ahí es que yo entiendo que ahí es que hay mayor posibilidad de Jennifer de influenciar. No estoy negando que no tenga la capacidad de influenciar en Casablanca, pero ese nombramiento le es más fácil a ella impactarlo. La nota dice que repite lo que yo dije ayer. La gobernadora González señaló el miércoles que el presidente Trump pudiera dejar sin llenar algunas vacantes, lo que han mencionado otras fuentes en referencia a la posibilidad de obviar las recomendaciones de los líderes de la minoría demócrata en la legislatura, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries. No es que yo tenga fuentes, es que 2 más 2 es 4. Y si hay 6 vacantes y la gobernadora dijo, a lo mejor no lo llenan todos ahora, pues yo les dije a ustedes ayer, eso me suena, que van a llenar los que son recomendados por los republicanos, y cuando lleguen las recomendaciones de Hakeem Jeffries, que es el líder de los demócratas, de Chuck Schumer, que es el líder de los demócratas en el Senado, la Casa Blanca se les va a sentar encima porque la ley está tan mal escrita que no le pone ningunos términos al presidente para actuar, ni nada de eso. También se menciona a el empresario Jorge Rodríguez del Instituto de Libertad Económica como alguien que se ha mencionado. Jorge Rodríguez es una persona extremadamente controversial que se pasa peleando hasta con su sombra en las redes sociales, pero él mismo admite que no ha sido, o sea, él no dice que haya sido acercado, se le haya acercado nadie para este puesto. Hasta hace unos minutos, la estrategia de la gobernadora era decir que a ella la estaban consultando, lo dijo la directora de Prafa, que ella sabía quiénes estaban en el mix como posibles candidatos, que ella esperaba influenciar. O sea, hasta hace unos minutos, inclusive yo les dije a ustedes, los que me han seguido todos los días, que creía que estratégicamente era un error de la gobernadora decir que ella era parte del proceso de seleccionar los miembros de la Junta, porque si venían unos trogloditas, iban a ser los trogloditas de Jennifer González. Y si hacían un nombramiento de trogloditas y ella quería distanciarse, iba a tener que decir, Casablanca no me hizo caso. Bueno, pues en una nota que salió hace poco a las 4:43 del periódico Metro, Manuel, tú no la tienes obviamente, señores, cambio de señales. Leo el titular. Gobernadora dice no recomendará nombres para la Junta de Supervisión Fiscal. ¿What? Pero si llevaban semana y media. Después que ella reconoció que no la consultaron para votarlos, pero defendió la votada. Después de eso, toda la comunicación pública de la gobernadora, de Francisco Domenech, de la directora de Prafa, era que la gobernadora estaba en comunicaciones con Casablanca y estaba recomendando nombres. Leo la nota. La gobernadora expresó el viernes que no ha realizado recomendaciones sobre candidatos a la Junta de Supervisión, aunque reconoció que en el pasado había propuesto al presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín III. Me imagino que en el pasado quiere decir cuando ya era comisionada residente y hubo nombramientos anteriores. Dice, cita textual, en este proceso, esta nota es de Metro, en este proceso, aunque en efecto la Casa Blanca me ha estado consultando sobre candidatos, yo no he hecho ninguna recomendación ni la voy a hacer por el momento. Yo voy a esperar cuáles son los nombres que se discuten. Tampoco voy a entrar si está frío o caliente, porque todos los días va a aparecer un nombre nuevo. Eso no le ayuda al pueblo. Esto es una prerrogativa de los líderes legislativos federales y del presidente de Estados Unidos. Termina la cita y estoy confundido. Porque si ya no va a recomendar a nadie, pero dice que la están consultando, ¿qué es lo que ella hace con las consultas? O sea, si la llaman o le mandan un email y le dicen, gobernadora, tenemos a Pedro, tenemos a María y tenemos a José. ¿Qué usted piensa?
y ella dice que no está recomendando a nadie, pues entonces ella dirá, Casablanca, no voy a opinar. Hello, no entiendo. Vuelvo y repito. Yo no he hecho ninguna recomendación ni la voy a hacer por el momento. Pero Casablanca me ha estado consultando sobre candidatos. ¿Y qué es lo que ella hace cuando le consultan candidatos? Se abstiene. Dice ninguna de las anteriores. Vuelvo a la nota de Metro, que es de Cybernews. La mandataria subrayó que lo importante es que independientemente de quiénes sean los designados, la Junta pueda tomar decisiones con mayor rapidez. Por amor a Dios, gobernadora, eso no es lo importante. Porque, y si toma decisiones con mayor rapidez y la decisión es pagarle 8 mil millones a los bonistas de Autoridad de Energía Eléctrica, ¿usted lo va a aplaudir? Esto no es un problema de rapidez. Puede haber un problema de rapidez, pero esto es un problema sustantivo. ¿Cómo que no importa quiénes sean? Recordó como ejemplo que en abril sometió solicitudes de fondos de emergencia para carreteras afectadas por inundaciones y la Junta tardó 5 meses en aprobarla. Gobernadora, no confunda al país. Ese no es el issue, por eso no fue que los votaron. El issue es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y el reclamo de un sector de los bonistas. Yo quiero recordar esto. Hay un sector de bonistas que aceptó lo que le ofreció la Junta anterior. Si ahora cambian los muñequitos, como decimos, y a los bonistas que no entraron le ofrecen mucho más dinero, yo entiendo que le van a tener que ofrecer mucho más dinero a los demás también, porque eso quiere decir que el plan de ajuste de deuda que presentó la Junta anterior se va a retirar. Vuelvo a la nota. González Colón insistió que Puerto Rico debe salir del control federal tras cumplir con los presupuestos balanceados y los estados financieros auditados que exige la ley promesa. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, este cambio de señales, donde ahora la gobernadora dice que ella no está recomendando a nadie, vuelvo y repito, aunque en efecto la Casa Blanca me ha estado consultando sobre candidatos, yo no he hecho ninguna recomendación ni la voy a hacer por el momento. Yo voy a esperar a ver cuáles son los nombres que se discuten. Ok, si usted va a esperar cuáles son los nombres que se discuten, ¿va a opinar o no va a opinar? Veo aquí un cambio de señales y de estrategia de la gobernadora. Y le voy a dar mi hipótesis. Acabo de leer esta noticia. La gobernadora se está empezando a preocupar por los nombres que están circulando. Porque si estuviera encantada con los nombres que le han hecho llegar, diría que ya los está recomendando. Lo que les dije ayer, que la gobernadora estaba cometiendo un error al decir que ella era parte del proceso de escoger la nueva junta, hoy cambia las señales y es muy posible que sea porque los nombres que le han mostrado, los nombres que le han enviado, que le han consultado, ella está extremadamente preocupada porque no necesariamente van a defender los intereses de Puerto Rico. Yo invito a la prensa a que busque las declaraciones de la propia gobernadora en las semanas pasadas, las declaraciones de Francisco Domenech en las pasadas semanas y las declaraciones de la directora de PRAFA que contradicen lo que está diciendo la gobernadora hoy. La gobernadora acaba de cambiar de postura o por lo menos de discurso público. Y está haciendo lo que yo creo que políticamente debió haber hecho desde el principio, guardar distancia. Fíjense que en las declaraciones dice, esto es una prerrogativa de los líderes legislativos federales y del presidente de Estados Unidos, como quien dice, yo no tengo nada que ver. Obviamente es en respuesta a la primera plana del periódico El Nuevo Día, donde El Nuevo Día, repito, las fuentes de José Delgado y de Joan Isabel González, dicen que la gobernadora está cabildeando a favor de el que hoy preside el Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquín. Mi otro análisis es que Barquín ya no está en la lista. Porque si Barquín estuviera en la lista, la gobernadora no hubiera dicho, yo lo respaldé en el pasado. Diría, lo respaldé en el pasado y estoy dispuesta a respaldarlo en este momento. Así que, interesante
La gobernadora había dicho que esperaba en septiembre que se hicieran estos nombramientos. La información que tiene el periódico El Nuevo Día da la sensación de que el proceso está extremadamente adelantado, pero este cambio de señales de la gobernadora a mí me apunta a que el proceso está adelantado, pero como dije anteriormente, que no necesariamente es lo que la gobernadora quería o lo que la gobernadora pensaba que iban a ser los nombramientos. Habrá que estar pendiente. Washington es pequeño. Obviamente, en la medida que son nombres que recomienda el líder de la Cámara y el líder del Senado republicano, esas personas filtran. El presidente, como les he dicho anteriormente, yo estoy sorprendido que el presidente no haya hecho ya el primer nombramiento, porque a ese él no tiene que consultar a nadie. Hay una de las vacantes que le corresponde a Trump. Lo otro que dice la nota del Nuevo Día, y se me había olvidado, es lo que todo el mundo sabe, que si Justin Peterson quiere volver a ser miembro de la Junta, lo único que tiene que hacer es pedirlo. Y yo voy más. Yo no sé si él esté dispuesto a renunciar al trabajo de su empresa. Pero si él ve esto como que es un trabajo de un año para complacer a sus amigos los bonistas, a los que él defiende desde su compañía DCI Group, como director gerencial de DCI Group, apúntenlo por ahí. Justin Peterson podría ser el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal si los nombramientos que hace el presidente son nombramientos con los que él se siente cómodo y simplemente viene a ejecutar, a poner en vigor el plan de los bonistas. Pero dice la nota de José Delgado y de Joan Isabel que sí se da por sentado, además, que el director gerencial de DCI Group, Justin Peterson, quien fue el enviado de Trump a la Junta en su primer cuatrenio y antes lideró una campaña en contra del gobierno de Puerto Rico para evitar los procedimientos de quiebra, volverá a formar parte del ente fiscal si interesa el puesto. Y siempre hay que recordarle que Justin renunció al cargo, le quedaba todavía, porque estaba en contra del acuerdo que los pasados miembros de la Junta presentaron ante la jueza Taylor Swain, que solamente le ofrece a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica $2,600 millones en lugar de los $8,000 millones que ellos reclaman y que Justin Peterson defiende. Interesante el cambio de postura de la señora gobernadora sobre los miembros de la Junta de Control Fiscal que serán nombrados próximamente por el presidente Trump. Son las 5:23 de la tarde. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 5:28 de la tarde de hoy viernes. Sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes 22 de agosto del 2025. Aquí continúo en vivo como todos los días, de lunes a viernes, a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, en radioisla.tv, la aplicación móvil de Radio Isla, el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de esta emisora, la página de Facebook de este servidor. Por eso nos ven y nos escuchan en vivo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, gracias a la magia del internet. Te invito también a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde más tarde hoy o temprano mañana encontrarás esta edición de Sobre la Mesa. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador y ahí encontrarás mi canal, donde están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa. Bueno, en noticia positiva, porque no todo puede ser cosas negativas y yo pues trato de destacar las noticias positivas. Hoy se da a conocer los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico, que ahora se llaman, le han cambiado los nombres a través del tiempo, ahora se llaman las pruebas CRECE, que son estas pruebas estandarizadas que se ofrecen en los grados, por aquí tengo en qué grados son varios grados, sé que hasta 10º grado, del Departamento de Educación, y que tratan de medir el aprovechamiento académico. Por primera vez en muchos años, ha habido años donde ha habido una mejoría porcentual pequeña, pero hay que darlo por válido. Ahí está, si tienes por ahí el titular del periódico El Nuevo Día, mejoría en las pruebas estandarizadas. Educación detalló que los alumnos tuvieron el mejor desempeño al menos 20 años en las CRECE
en al menos 20 años en las creces administradas el pasado semestre. El periódico Metro, en su edición digital, tiene una primera plana similar que lo pone también en el contexto, en términos, dice, mejoran estudiantes, pero inglés y matemáticas siguen siendo la piedra en el zapato. Vamos a los datos, porque repito, a las noticias positivas hay que reconocerlas. Y si, obviamente yo no estoy satisfecho y no deberíamos estar satisfechos como sociedad con estos números, pero el hecho de que parece que nos estamos moviendo en la ruta correcta, hay que aplaudirlo. Dice la nota del periódico El Nuevo Día, de Keila López Alicea, más de la mitad de los estudiantes de escuelas públicas que tomaron el semestre pasado las pruebas estandarizadas dominaron las destrezas presentadas en las materias de español y ciencia, y el desempeño que registraron en matemática e inglés estuvo por encima de lo obtenido en el 2024, aunque no es el mejor desempeño, añado yo. En español, el 51% de los estudiantes dominó las destrezas en la prueba al obtener resultados equivalentes a los niveles de proficiente y sobresaliente. Comentario mío. 51% a mí me parece muy bajo todavía. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 2 estudiantes estaba al nivel aceptable. En cualquier otra liga, 50 es F. Pero, vuelvo a la nota, esto constituye 11 puntos porcentuales por encima del 40% de estudiantes proficientes y sobresalientes en el 2024. Bueno, pues entonces vamos por buen camino. Si de 40%, o sea, antes de cada 10, solamente 4 estaban en ese nivel, o sea, se nos colgaba el 60%. Ahora se nos está colgando el 49%. Todavía estamos muy bajos, pero no hay la más mínima duda que es un paso de avance. En matemáticas, el 43% de los alumnos dominó las destrezas, mientras que el 39% mostró dominio en inglés. Obviamente bajísimo ambos, pero estas cifras suponen aumentos de 10 y 8 puntos porcentuales respectivamente. Así que nuevamente, todavía como decía Metro, matemáticas e inglés es donde estamos bien atrás, pero también en esas dos materias se ven señales de mejoría, lo que repito son buenas noticias. En cuanto a la prueba de ciencias, también el 51% del estudiantado evidenció proficiencia, un alza de 13 puntos porcentuales comparado con la de mayo del 2024. Entonces, dice la nota de Keila López aquí en El Nuevo Día, los resultados son una drástica diferencia del escenario reportado en el año escolar 2021-2022, que es el año de la pandemia, cuando se registró el desempeño estudiantil más bajo en las pruebas estandarizadas luego de 2 años sin medir el aprovechamiento académico debido al COVID-19, recordó el secretario Eliezer Ramos. Los indicadores, esta es una cita al secretario, los indicadores demuestran que nuestro sistema educativo sí está compitiendo, sí está de tú a tú con el resto de los sistemas educativos, no solamente en Estados Unidos, sino con los sistemas educativos en el mundo. Bueno, secretario, suave, porque no me da ahí estadística. Yo dudo mucho que, yo no sé en Estados Unidos, porque la educación en Estados Unidos está en crisis igual que aquí, pero yo dudo mucho que en los países europeos solamente el 50% de los estudiantes esté a los niveles de proficiencia. Pero, dice la nota, en total, se trata de los mejores resultados obtenidos por los estudiantes en al menos 20 años, considerando el desempeño en las antiguas pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico y la prueba de medición y evaluación para la transformación académica, señaló por su parte la subsecretaria de Asuntos Académicos. Así que, noticia positiva. Esto es un año nada más. Tampoco es que nos vayamos a celebrar. No. Ahora hay que ver los resultados del año que viene y luego del próximo año. No vaya a ser que esto sea un caso aislado y que luego pues volvamos a caer o nos estanquemos. No podemos estar satisfechos con esos números. Pero sí hay que reconocer que esos números reflejan un mejoramiento interesante y positivo en todas las materias. Pero de que falta mucho por andar, definitivamente falta mucho por andar. En la esfera de federal, pero esta nos afecta o nos podía beneficiar directamente, el presidente de lo que se conoce como la Reserva Federal,
que es el Banco de los Estados Unidos y que es quien establece las tasas de interés básicos, y a base de esas tasas de interés es que se establece la tasa de interés de los préstamos hipotecarios, de todo lo que usted recibe de financiamiento. El presidente Donald Trump lleva una guerra con el presidente de la Reserva Federal, John Paulson, exigiendo que bajen las tasas, porque obviamente políticamente, ya la economía, a todos nos interesaría. Esto es un asunto técnico que yo no me voy a poner a discutirlo aquí con ustedes, porque pues cómo se manejan las tasas pues tiene una función directa o está directamente relacionado con la inflación, con el número de empleo, con ese tipo de cosas, porque tú tienes que tener cuidado de que si haces el dinero muy barato, en otras palabras, que si haces que se pueda prestar fácilmente, eso pueda tener un efecto negativo sobre toda la economía en términos generales. Pero el presidente de la Reserva Federal hoy, en un discurso que dio, por primera vez en mucho tiempo, abrió las puertas a una reducción de las tasas de interés. No dijo cuándo, pero si estamos en agosto, pues muchas personas entienden que probablemente en la próxima reunión, dice el periódico el New York Times, Paul sends strongest signal yet that interest rate cuts are coming. Powell manda el mensaje más fuerte con señales de que las tasas de interés se van a reducir próximamente. Eso es lo que quiere Donald Trump. No voy a negar que creo que Jerome Powell está también respondiendo a las presiones de Trump. Trump ha amenazado con votarlo. Si Trump lo llega a votar, eso sería algo, diríamos, sin precedente, porque estamos ante una entidad que se supone que opere con total autonomía. Son las 5:37. Cuando regresemos luego de la pausa, toco un temita federal. No tengo a Federico hoy, no tengo al bateador designado José Aníbal Herrero Acevedo, así que yo diré 2 o 3 disparates sobre deporte. No, diré lo que digo como fanático, no como analista y comentarista de deporte, pero obviamente empezaré con la victoria de los Boston Red Sox sobre los Yankees de Luis Vega Ramos y de Elba Bonilla. Regreso con eso y más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Son las 5:43 de hoy, viernes 22 de agosto del 2025. Antes de hablar de deporte, 2 noticias en la esfera federal. La primera de estas que asustan: John Bolton es un especialista de ultraderecha, súper conservador, republicano en temas de seguridad. Fue el asesor en seguridad nacional de Donald Trump en el cuatrenio, su primer cuatrenio. Como todo el mundo en aquel cuatrenio, prácticamente todo el mundo que trabajó para Trump acabó peleándose con Trump y se ha convertido en un acérrimo adversario de Donald Trump, crítico. Yo lo veo en CNN acá rato con unas críticas bien fuertes. Es republicano, es conservador, pero en esto que se está convirtiendo en la norma en Estados Unidos y peligrosísima, donde todo el que es adversario de Donald Trump acaba siendo investigado criminalmente. Ahora mismo él ha dicho que quiere investigar a Barack Obama, él ha dicho que quiere investigar al senador de California, que fue Adam Schiff, que fue uno de los principales investigadores cuando estaba en la Cámara de Representantes. Pues el FBI hoy registró la casa de John Bolton. Agentes en las agencias federales entraron a la casa y a la oficina. Alegadamente dice que están buscando de que él se llevó, Mr. Bolton, documentos confidenciales cuando salió de los puestos oficiales. Curiosamente, esa era una de las acusaciones contra Donald Trump, pero la única razón por la que lo están investigando es porque es un adversario de Donald Trump. Y eso es lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Pero parece que la inmensa mayoría del pueblo norteamericano eso no les importa, porque uno no siente los niveles de indignación. Yo le tengo que decir, tristemente, yo tengo amigos que son trumpistas y hoy son tan trumpistas como lo eran el día de las elecciones. O sea, no han cambiado.
Así que eso es lo que viene. Si usted está a favor de Donald Trump, usted puede robarse lo que le dé la gana, que van a mirar para el otro lado. Si usted es su aliado, si usted es su adversario, cuidado que le van a buscar hasta cuántas veces se comió una luz roja y lo van a perseguir hasta destruirlo. Y en otra noticia que acaba de romper, recordarán el caso de el inmigrante salvadoreño de nombre Kilmar Armando Abrego García, que fue extraditado a El Salvador, a la cárcel esa nefasta El Salvador, de forma ilegal, y que eventualmente, aunque decían que no lo podían traer, regresó, pero entonces lo metieron en una cárcel, fue finalmente puesto en libertad hoy, en una cárcel que lo tenían en una cárcel en Tennessee, va camino a reunirse con su familia, pero hay el temor que al ser liberado, el gobierno de Donald Trump nuevamente vuelva a inventarse cualquier razón para deportarlo. Pero el hombre ha estado primero en El Salvador y luego en cárceles de Estados Unidos de forma ilegal e injusta, pero ese es el gobierno de Donald Trump. Y hablemos de deporte. Federico me dice que en lucha olímpica ahora mismo allá en Asunción. Ahorita voy a hablar de la información que tenemos en términos de Asunción, pero comienzo por orden cronológico. Anoche comenzó la serie de 4 partidos entre los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston. Mis Red Sox llevaban una rachita bien mala, lo habíamos comentado aquí. Llevaban, yo creo que como 4 partidos corridos perdiendo, y llevan como 4 partidos perdiendo y habían bajado y están todavía al tercer lugar, pero ayer vencieron a los Yankees en el Yankee Stadium 6-3. Como no tengo a Federico, voy a leer aquí de la nota del periódico El Nuevo Día, sección de deporte. El novato Roman Anthony conectó un jonrón de 2 vueltas en la 9ª entrada e impulsó 3 carreras en un debut memorable en el Yankee Stadium, y los Red Sox de Boston sobrevivieron a las dificultades en el plato para doblegar el jueves 6-3 a New York. Nathalie Lowe conectó un doble impulsador contra Luke Weaver en la 7ª entrada para darle a Boston una ventaja de 4-3. Fue el primer juego. En este momento, los Yankees están a 4.5 juegos de Toronto y los Red Sox están a 5 juegos, o sea, medio juego diferencia entre los Yankees y los Red Sox. Lo que quiere decir que esta serie de 4 juegos va un poco a establecer la distancia entre unos y otros, pero por lo menos ayer ganó Boston. En el wild card, ambos están dentro del wild card. Están los Yankees, Boston, luego están los Marineros de Seattle y tratando de entrar, pero a una distancia de 2 juegos, los Kansas City Royals. Así que hoy juegan me parece que es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche todos los juegos se están transmitiendo por Guapa Deporte, así que lo podrán ver. Y entrando a los datos ya del juego de hoy del AmeriCup, como les dije, Puerto Rico ganó de forma sólida. Los mejores, todo el mundo anotó. Ismael Romero 15 puntos y 9 rebotes. Jan Clavel 14 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias. Alexander Capos 13 puntos, 5 rebotes. George Condit, que hoy cumplía 25 años, 12 puntos, 9 rebotes. Y José Alvarado 11 puntos y 6 asistencias. Así que comenzamos con el pie derecho. Mañana jugamos, como les había dicho, con Venezuela a las 8:40 de la noche. Y entonces creo que jugamos el lunes, no tengo aquí el calendario, mala mía, me parece que jugamos el lunes contra Canadá. Así que una entrada victoriosa, un inicio del AmeriCup. Puerto Rico fue clasificado como el 4º mejor equipo por la propia FIBA, así que pues nos pone entre los buenos. Y la razón, como ustedes saben, la razón por la que Federico no está aquí es que está en las Olimpiadas Junior. Le voy a dar lo último que tengo de los comunicados que me envía precisamente el Comité Olímpico. Recordarán que Federico nos había dicho que en la edición anterior de estos Panamericanos Junior, Puerto Rico había obtenido
20 medallas. Entiendo que ya vamos por 22 o 23 medallas. La última información que tenemos aquí es que Miguel Pantoja conquista el oro en los 800 metros. Es la tercera medalla en atletismo y la número 22 del equipo hasta ahora. Miguel Pantoja con un récord de 1.4879 se convierte en récord de los Juegos y que además le otorga la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Recuérdense que estos son los Panamericanos Junior. Ya Federico nos explicó que no es una edad en términos generales, que cada deporte tiene un bracket de edad. Otra noticia importante: bronce para Jensuel Soto en el final de salto. Esa fue la medalla número 21. Luego de conquistar la medalla de plata en el evento de anillas, el gimnasta puertorriqueño Jensuel Soto regresó hoy a la acción en su último evento de los Juegos Panamericanos Junior, esta vez en la final de salto, donde volvió a subir al podio con medalla de bronce. Así que excelente el desempeño de nuestros atletas juveniles. Ethan Vergara suma la medalla número 20 para Puerto Rico en lucha, y hoy están compitiendo en lucha, así que son muy buenas noticias para Puerto Rico. Estamos hablando de la nueva generación y están demostrando que están al nivel panamericano. Así que enhorabuena. Vamos a ver si Federico tiene tiempo el próximo lunes. Yo creo que los juegos terminan este domingo. Le tengo que admitir que no estoy seguro, pero esperamos que Federico pueda estar con nosotros de alguna forma, en persona, por vídeo o por teléfono el próximo lunes. Pero todo tiende a indicar, repito, en la última edición nos habíamos llevado 20 medallas, ya vamos por 22 medallas y todavía queda bastante competencia, particularmente en el deporte rey, el atletismo. Son las 5:53, con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes a las 3:55 de la tarde. Si me estás viendo, escuchando por cualquiera de las plataformas de redes sociales, en vivo o grabado, dale share, dale compartir a esta edición de Sobre la Mesa y de esa forma ampliamos la cantidad de personas que nos puede ver. Muy buenas tardes, buen fin de semana para todos.